Saludos a todos. Seguramente han escuchado muchas veces que los bosques son los pulmones de las ciudades. Efectivamente, los árboles a través de sus hojas toman del medio dióxido de carbono y en presencia de la luz solar, mediante un proceso denominado fotosíntesis, producen oxígeno que aportan al medio ambiente. Sin duda, un interesante proceso de intercambio de gases entre el reino vegetal y el medio. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo se produce el intercambio de gases entre el ambiente y el organismo humano? La respuesta científica a este interrogante podrán encontrarla a través del estudio de las características morfofuncionales del sistema respiratorio, que es el contenido de esta actividad orientadora. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el origen del sistema respiratorio, así como las características morfofuncionales macroscópicas y microscópicas de las porciones conductora y respiratoria. Además, podrán explicar las etapas de la maduración pulmonar, teniendo en cuenta la importancia de los fosfolípidos durante este proceso. Asimismo, podrán explicar las características de la pleura, la cavidad torácica y el mediastino. El aparato respiratorio cumple importantes funciones como son participar en la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso que proporciona oxígeno a la sangre y elimina el dióxido de carbono que se produce en el organismo producto del metabolismo celular. Interviene en la regulación del pH de los líquidos corporales y en la regulación de la presión arterial mediante la producción de enzima convertidora, mecanismo estudiado anteriormente. Además, secreta inmunoglobulina A. También participa en la fonación y la olfacción. Por su desarrollo, el sistema respiratorio está relacionado íntimamente con el digestivo, pues ambos tienen un origen común, el intestino primitivo. La porción más cefálica del intestino primitivo se denomina intestino faríngeo, cuyo límite anterior es la membrana bucofaríngea y su límite caudal es el sitio de origen del divertículo respiratorio. La evolución de este sistema está estrechamente vinculado a los procesos de formación de la cara y el cuello, donde juegan un papel decisivo el desarrollo de los arcos faríngeos. La evolución posterior, tanto del intestino faríngeo como del divertículo respiratorio, serán objeto de estudio en esta actividad. El aparato respiratorio lo podemos dividir en dos grandes porciones de acuerdo a su participación en la respiración. Una porción conductora, constituida por las vías extrapulmonares que son cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea y bronquios primarios, y las vías intrapulmonares constituidas por los bronquios intrapulmonares y bronquiolos no respiratorios. Esta porción tiene la finalidad de acondicionar el aire y conducirlo desde el exterior a todas las regiones del pulmón en la inspiración y a la inversa en la expiración. Cuenta además con una porción respiratoria constituida por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. En la misma se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. Todas estas estructuras responden a características específicas según la función que realizan, las que orientaremos a continuación. El primer componente del sistema respiratorio es la cavidad nasal. En su desarrollo es necesario considerar los aspectos externos e internos. La evolución de la cara en la quinta semana se caracteriza por el desarrollo en la eminencia frontonasal de dos abultamientos llamados rebordes nasales, en los que se distinguen los procesos nasomedianos y los procesos nasolaterales. El crecimiento diferencial de ellos provoca que aparezca en su centro una depresión denominada fosita nasal. Las fositas nasales se profundizan formando la cavidad nasal, que inicialmente queda separada de la cavidad bucal por la presencia de la membrana buconasal que no se aprecia en la imagen. Veamos a continuación el desarrollo definitivo de la cavidad nasal. Externamente, las porciones mediales de los procesos nasales se unen entre sí y forman la cresta y la punta de la nariz, mientras que la porción lateral forma las alas de la nariz. El puente deriva de la eminencia frontonasal. Internamente, al formarse el paladar definitivo, la cavidad nasal queda separada de la bucal,
mientras que el crecimiento hacia abajo de los procesos nasomediales unidos forman el tabique nasal, que divide la cavidad en dos porciones, una derecha y otra izquierda, que comunican con la faringe a través de las coanas. La cavidad nasal está rodeada de los senos paranasales con los que se comunica. Los mismos aparecen como divertículos de las paredes laterales de la cavidad nasal, extendiéndose dentro de los huesos maxilar, etmoides, frontal y esfenoides. Estos senos alcanzan su desarrollo total en la vida postnatal mediante un proceso de neumatización, contribuyendo a la forma definitiva de la cara. Los senos paranasales no están representados en esta imagen. Estos contenidos pueden profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD. La cavidad nasal está situada en la parte central del esqueleto de la cara, entre el seno maxilar y la cavidad orbitaria de cada lado, por debajo de la fosa craneal anterior, por encima de la cavidad bucal y por delante de la faringe. La misma se comunica con el exterior a través de los orificios nasales anteriores o nares y con la faringe a través de los orificios nasales posteriores o coanas. Su proyección anterior es un apéndice cartilaginoso cubierto de piel, al cual se denomina nariz externa, cuyo interior se denomina vestíbulo nasal. Deberán precisar, a través del estudio independiente, las características de la nariz externa. En la cavidad nasal se describen 6 paredes, de las cuales la de mayor complejidad es la pared lateral, según se muestra en esta imagen. Es significativa en la misma la presencia de 3 láminas óseas encorvadas, las conchas o cornetes nasales superior, medio e inferior. Este último constituye un hueso independiente. Entre los cornetes y la pared lateral propiamente se delimitan unos espacios denominados meatos nasales, superior, medio e inferior, en los cuales se localizan orificios de comunicación con otros espacios vecinos. La cavidad nasal está dividida sagitalmente por un tabique osteocartilaginoso, cuyas desviaciones o deformaciones se convierten en causa de dificultad para la libre circulación del aire. Alrededor de la cavidad nasal se localizan múltiples espacios llenos de aire, denominados senos perinasales o paranasales, con los cuales mantiene comunicaciones directas. Desde el punto de vista microscópico, las fosas nasales presentan una mucosa con características particulares en cada una de sus regiones, encontrándose un epitelio estratificado plano queratinizado, continuación del epidermis de la cara, donde se destacan las vibrisas y glándulas, ambas estructuras con función de defensa. Más adelante, en la porción respiratoria, este epitelio sufre una transición hasta hacerse pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, el que descansa sobre una membrana basal. La lámina propia subyacente de tejido conectivo laxo en esta región tiene un plexo venoso abundante a nivel de los cornetes medio e inferior, con la función de calentar el aire inspirado. Esta lámina propia se adhiere fuertemente al periósteo del hueso contiguo. Por su parte, la porción olfatoria, también llamada mucosa olfatoria, presenta el epitelio especializado, donde se localizan los receptores del olfato ya estudiados. El seno maxilar ocupa la totalidad del cuerpo de ese hueso, a ambos lados de la línea media. Se comunica con la cavidad nasal a nivel del meato nasal medio. El seno etmoidal está formado por un conjunto de pequeñas cavidades o celdillas que se comunican con la cavidad nasal a nivel de los meatos nasales superior y medio. Observen en esta imagen los senos paranasales frontal y esfenoidal, además de las celdillas etmoidales señaladas anteriormente. Otro segmento de las vías respiratorias es la faringe, a la cual nos referiremos seguidamente.
Por su origen común a partir del intestino faríngeo, orientaremos el estudio de la faringe y la laringe de manera conjunta. Ambas constituyen estructuras tubulares cuyas paredes están formadas por componentes musculares y en la laringe además por cartílagos, los que derivan del mesodermo de los arcos faringeos correspondientes, mientras su epitelio de revestimiento es de origen endodérmico. La formación de las paredes de la faringe se relaciona con la remodelación interna de los arcos faríngeos primero, segundo y tercero. Por su relación con las bolsas faríngeas primera y segunda, encontramos que a nivel de la primera se comunica con el oído medio a través de la tuba auditiva y que por proliferación del epitelio de la segunda bolsa se forman brotes de tejidos que se introducen en el interior del mesénquima circundante. Estos brotes son infiltrados por tejido linfoide y forman estructuras llamadas amígdalas o tonsilas, que se distribuyen formando un círculo en las paredes de la faringe y que cumplen importantes funciones de tipo inmunológica. La remodelación consecuente de los arcos cuarto y sexto origina los cartílagos de la laringe. Los derivados de las bolsas faríngeas tercera, cuarta y sexta forman las glándulas paratiroides y el timo. Las mismas se estudiaron en el sistema endocrino. Estos contenidos pueden profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Desde el punto de vista microscópico, es importante antes de comenzar el estudio particular de cada estructura, por cuestiones didácticas, tener en cuenta que los órganos tubulares que forman parte del sistema respiratorio presentan una pared constituida por varias capas, una interna denominada mucosa, revestida por un epitelio que descansa sobre la lámina propia de tejido conectivo, donde encontramos vasos sanguíneos, glándulas y tejido linfoide. Este epitelio tiene características particulares en dependencia de la estructura de que se trate y la función que realiza, predominando el llamado epitelio respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. A continuación, observaremos una imagen que nos detalla sus características, las que se deberán tener en cuenta para el resto de los órganos. En esta imagen pueden observar las características del mismo. Este epitelio sufre transformaciones a medida que avanzamos en el árbol bronquial, dadas por la disminución en la altura de las células cilíndricas y la desaparición gradual de las células caliciformes y los cilios. Este epitelio permite humedecer, englobar y limpiar de gérmenes y partículas extrañas el aire inspirado, para lo cual dispone de los cilios y las células caliciformes. Además de las células ciliadas y caliciformes, en el epitelio respiratorio existen otros tipos celulares, como las basales, en cepillo y granulosas, cuyas características morfofuncionales deben profundizar siguiendo las orientaciones del CD. En algunos casos, como en la tráquea y los bronquios extrapulmonares y los intrapulmonares de mayor calibre, después de la mucosa aparece una submucosa de tejido conectivo, donde se destaca la presencia de las glándulas. Posteriormente, se dispone una capa constituida fundamentalmente por cartílago y o músculo, en dependencia de la estructura. La existencia de un armazón formada por estos dos tejidos permite a las vías respiratorias mantener su luz permeable al aire. En la inspiración y la expiración, a nivel de las fosas nasales, esta función es garantizada por el tejido óseo. La capa más externa es una adventicia constituida por tejido conectivo laxo, donde se destaca la presencia de los vasos sanguíneos. Conociendo estas características generales de los órganos del sistema respiratorio, abordaremos las características macroscópicas de la faringe. La faringe está situada por debajo de la base del cráneo, por delante de las 6 vértebras cervicales superiores y por detrás de las cavidades nasal, bucal y laringea, continuándose caudalmente con el esófago. Las paredes de la faringe están constituidas por un esqueleto fibroso, la membrana faringobacilar, revestida interiormente por una mucosa y externamente por fibras musculares estriadas.
Los músculos de la faringe se clasifican en dos grupos: músculos constrictores, superior, medio e inferior, y músculos dilatadores, palatofaringio y estilofaringio. Desde el punto de vista funcional, la faringe permite el paso de aire desde y hacia el exterior, y del bolo alimenticio hacia el esófago. Esta situación condiciona un cruzamiento de las vías respiratoria y digestiva a nivel de la bucofaringe, hecho a tener presente en los procedimientos para introducir sondas e instrumentos médicos y como riesgo de broncoaspiraciones, accidentes que pueden poner en peligro la vida de las personas, especialmente los niños. La cavidad faríngea se divide en tres porciones: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, y mantiene comunicaciones con el oído medio a través del orificio faríngeo de la tuba auditiva, con la cavidad nasal a través de las coanas, con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces y con la cavidad laríngea a través del adito laríngeo. Las paredes de la faringe están constituidas por una mucosa revestida por un epitelio, cuyas características se modifican en dependencia de sus porciones, desde el epitelio respiratorio en la rinofaringe a estratificado plano no queratinizado a nivel de la bucofaringe. En la lámina propia encontramos agrupaciones de folículos linfoides, las amígdalas faríngeas, palatinas y linguales, que ante estímulos antigénicos reaccionan hipertrofiándose y provocando obstrucción al paso del aire. Continuándose con la lámina propia, se dispone el tejido muscular. El segmento siguiente de las vías aéreas es la laringe, a cuyas características nos referiremos a continuación. La laringe se sitúa en la región anteroinferior del cuello, por debajo del hueso hioides, caudalmente y en un plano anterior a la faringe, a nivel de las vértebras cervicales cuarta, quinta y sexta. Es importante precisar, a través del estudio independiente, en las relaciones topográficas de la laringe con otras estructuras del cuello. En su constitución interviene un componente pasivo formado por un armazón fibrocartilaginosa y un componente activo formado por pequeños músculos estriados. El componente fibrocartilaginoso está formado por un conjunto de cartílagos unidos entre sí. Los cartílagos de la laringe están clasificados por su número en impares y pares. Los cartílagos impares son la epiglotis, el tiroides y el cricoides. Los pares son los corniculados, los aritenoides y los tritíceos. Las características morfofuncionales macroscópicas de los cartílagos laringios deberán precisarse a través del estudio independiente, siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Los cartílagos laringios están unidos entre sí mediante membranas, ligamentos y articulaciones, según las necesidades funcionales de la laringe como un todo. El componente activo lo forma un conjunto de músculos laringios, pequeñas bandas de fibras musculares estriadas insertadas entre los diferentes cartílagos, de manera que al contraerse actúan sobre las articulaciones de la laringe. Según su acción principal, están agrupados en músculos constrictores, músculos dilatadores y músculos variadores del tono de las cuerdas vocales. Veamos algunos ejemplos. Los músculos cricoaritenoideos posteriores, al contraerse, tiran de los procesos laterales de los aritenoides y los hacen rotar, provocando una separación de los procesos vocales y una ampliación de la cavidad de la laringe. Estos son músculos dilatadores. Los músculos cricoaritenoideos laterales, al contraerse, tiran de los procesos laterales de los aritenoides, pero en sentido contrario, provocando una aproximación de los procesos vocales y un estrechamiento de la cavidad laringea. Estos son músculos constrictores. Los músculos vocales, al contraerse, no provocan desplazamientos de los cartílagos y en consecuencia aumentan el tono de las cuerdas vocales.
Estos son músculos variadores del tono de las cuerdas vocales. Es importante que a través del estudio independiente, según las orientaciones del CD de la asignatura, profundicen en las características morfofuncionales de los músculos de la laringe y puedan entonces comprender por qué la misma es considerada, en sentido figurado, un instrumento de cuerdas y de viento. La cavidad laríngea tiene una forma de un reloj de arena y se divide en tres porciones que en sentido cráneo-caudal son las siguientes. Porción vestibular, extendida por arriba desde los bordes del ladito laríngeo, orificio de entrada de la laringe, hasta los pliegues vestibulares de la mucosa caudalmente. La porción glótica es la más estrecha y se extiende desde los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas por arriba hasta los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas por abajo. Es en esta porción donde por la acción de los diferentes músculos bajo el control del sistema nervioso se produce la fonación. Es sitio frecuente de localización de lesiones inflamatorias y tumorales, y por su estrechez característica se asocia a estados de asfixia causado por cuerpos extraños y reacciones alérgicas. La porción infraglótica se extiende desde los pliegues vocales por arriba hasta la continuación de la laringe con la luz de la tráquea, por debajo de la sexta vértebra cervical. La mucosa de la laringe forma dos pliegues que sobresalen en la luz del órgano, constituyendo las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. El epitelio de la laringe es de tipo respiratorio, excepto en su cara ventral, en la cara dorsal del epiglotis y en las cuerdas vocales verdaderas, donde es estratificado plano no queratinizado por estar sometidas estas zonas a mayor fricción y desgaste. La lámina propia contiene abundantes fibras elásticas y folículos linfáticos. Los cartílagos mayores, tiroides, cricoides y atiretenoides son del tipo hialino, mientras que el resto son de tipo elástico. Las características de la cavidad laríngea pueden ser exploradas de forma indirecta utilizando un espejo especial y una fuente de luz, como se ilustra en esta imagen. Orientaremos a continuación el estudio de la evolución y desarrollo del divertículo respiratorio, que dará origen al resto de los componentes del sistema respiratorio. Orientaremos a continuación el desarrollo de la tráquea y los pulmones. Ambos derivan del divertículo respiratorio o esbozo pulmonar, evaginación del intestino anterior, que en la imagen se representa en azul. Su origen común y las características propias de su desarrollo requieren que sean estudiados en conjunto. Por su importancia, al ser causa frecuente de aparición de malformaciones congénitas, orientaremos primeramente cómo ocurre la separación entre el divertículo respiratorio y el esófago. Con posterioridad, orientaremos la evolución del divertículo. Observen la secuencia de imágenes que representan la formación del tabique en sus estadios progresivos. Inicialmente, en la unión entre estas dos estructuras aparecen dos pliegues de tejidos, llamados rebordes traqueosofágicos, que crecen y se acercan entre sí hasta unirse, separando la tráquea del esófago, dejando entre ellos un tabique de tejido mesenquimático llamado tabique traqueoesofágico. Observen en la parte inferior la representación del mismo proceso en un corte transversal. A partir de este momento, la comunicación entre la tráquea y el exterior ocurre a través del adito laríngeo. Cuando ocurren defectos en la formación del tabique traqueosofágico, se producen malformaciones conocidas como atresia y fístulas traqueosofágicas. Las mismas aparecen de manera frecuente y tienen una gran importancia, pues son causas de broncoaspiración en el recién nacido. En la imagen se representan algunas variantes de estas malformaciones. La atresia esofágica con fístula traqueosofágica es la forma más frecuente, aparece en el 90% de los casos. La porción superior del esófago termina en un saco ciego y la inferior se comunica con la tráquea a través de una fístula. La atresia esofágica aislada se presenta en el 4% de los casos. Otra forma de presentación es la fístula traqueosofágica
en forma de H. Profundicen en su estudio siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD e investiguen si en su comunidad se han presentado alguna vez estas malformaciones. Simultáneamente a la formación del tabique tráqueo-esofágico, el divertículo respiratorio crece en sentido caudal y forma la tráquea y dos evaginaciones laterales, los esbozos bronquiales, que al agrandarse forman los bronquios principales derecho e izquierdo. El derecho se divide posteriormente en 3 bronquios secundarios y el izquierdo en 2, anticipando la formación definitiva de 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Deben notar en la imagen que el divertículo respiratorio está rodeado en toda su extensión del mesodermo esplácnico, de donde se originan los componentes musculares, cartilaginosos y vasculares de la tráquea y los pulmones, mientras que el endodermo del divertículo se diferencia formando el epitelio de revestimiento de estas estructuras. En el desarrollo ulterior, los bronquios secundarios se dividen y forman los bronquios terciarios, los que continúan dividiéndose hasta que el árbol bronquial adquiere su forma definitiva, formando los bronquiolos terminales. Es importante destacar que aún en la vida postnatal existen divisiones adicionales en el sistema bronquial. En la medida que los bronquios crecen en sentido caudal y lateral, se introducen en el mesénquima circundante y se establece una relación epitelio-mesénquima que favorece la diferenciación de los pulmones. Este fenómeno se conoce como maduración pulmonar y en el mismo se distinguen 4 etapas. Las etapas de la maduración pulmonar son período pseudoglandular, período canalicular, período de sacos terminales y período alveolar. Estas etapas están relacionadas con las características morfofuncionales del árbol respiratorio en cada momento del desarrollo. La etapa pseudoglandular se extiende entre la 5ª y 16ª semana. Toma su nombre por la semejanza que muestra con el tejido glandular exocrino. Se caracteriza por la ramificación rápida hasta formar los bronquiolos terminales. Cuando concluye este período, se han formado todos los elementos importantes del pulmón, excepto aquellos que están implicados en el intercambio gaseoso, lo que impide que un feto que nazca en este momento sobreviva. En la etapa canalicular, que se extiende entre la 16ª y la 26ª semana, se caracteriza por la ramificación continua de los bronquiolos terminales. Sin embargo, el epitelio de revestimiento es cúbico y no permite que ocurra intercambio. Además, el desarrollo de los vasos sanguíneos es insuficiente. En este momento, el feto no podría adaptarse a la vida postnatal. La etapa sacular o de sacos terminales se extiende entre la 26ª y la 32ª semana. En ella se forman los alvéolos primitivos. Noten en la imagen que ahora los vasos sanguíneos están más cerca del epitelio y que éste se ha adelgazado. En este momento, aunque la diferenciación no ha culminado, existen suficientes capilares y la pared del epitelio es lo suficientemente delgada como para permitir el intercambio gaseoso. Estas condiciones permiten que un recién nacido prematuro pueda sobrevivir con cuidados intensivos. La última etapa, denominada alveolar, se desarrolla entre las 32 y las 40 semanas, extendiéndose hasta los 8 años de edad. Se caracteriza por un aumento constante del número de sacos terminales, cuyo epitelio se diferencia en 2 tipos celulares, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 se adelgazan notablemente y su membrana se acerca a la de los capilares, estableciendo una relación epitelio-endotelio que permite el intercambio de gases. Los tipo 2 forman una sustancia llamada surfactante pulmonar, líquido rico en fosfolípidos que tiene la facultad de disminuir la tensión superficial en la interfase aire-sangre alveolar. En esta etapa encontramos gran cantidad de capilares linfáticos. Observen que las etapas de sacos terminales y la alveolar tienen características similares y se superponen en el tiempo. Algunos llamarla etapa sáculo-alveolar. Sin embargo, a pesar de que la respiración puede ser posible a partir de las 32 semanas,
es importante que el embarazo llegue a término para garantizar la adecuada maduración pulmonar del feto. En la maduración desempeña un papel importante el surfactante pulmonar, constituido en su mayor parte por fosfátidos de glicerina, cuyas características estructurales y funcionales orientaremos a continuación. Los fosfátidos de glicerina son lípidos complejos que poseen una estructura anfipática. Están formados por glicerol, una o dos moléculas de ácidos grasos y un grupo fosfato. Además pueden contener, en dependencia del tipo, otros compuestos. Los fosfátidos de glicerina pueden ser ácidos fosfatídicos, fosfatidilserina o cefalinas, fosfatidil-etanolaminas, fosfatidilcolina o lecitinas, fosfatidil-inositoles o inositofosfátidos, fosfatidilgliceroles y difosfatidilgliceroles o cardiolipinas, y los plasmalógenos. Los fosfátidos de glicerina cumplen las funciones siguientes. Son componentes de las membranas celulares. Las lecitinas y las cefalinas intervienen en los procesos de coagulación sanguínea. Además, por su marcado carácter anfipático, poseen efectos tensioactivos. La dipalmitoil-lecitina constituye el principal componente del tensioactivo pulmonar, ya que reduce la tensión superficial de los líquidos que recubren los alvéolos, lo que impide la adhesión de sus paredes y facilita la respiración, evita la acumulación de líquido en los alvéolos y estabiliza el tamaño de los mismos. Otros fosfátidos de glicerina son precursores de compuestos de gran importancia biológica, como prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, y algunos de sus derivados, como una vez que el oxígeno difunde del alvéolo a la sangre, el 97% es transportado por esta unido a la hemoglobina, mientras que el 3% restante se transporta disuelto en el plasma. La sangre oxigenada llega a los capilares tisulares, donde cede su oxígeno al líquido intersticial y éste a las células. La sangre, oxigenada en los pulmones, impulsada por el ventrículo izquierdo y transportada por el sistema arterial, llega a los capilares tisulares con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, debido a la mezcla de sangre arterial y venosa que se produce en las venas pulmonares y el corazón. La presión parcial de oxígeno en el intersticio es de 40 milímetros de mercurio, mientras que en las células es en promedio de 23. Estas diferencias de presión proporcionan las fuerzas suficientes para hacer difundir el oxígeno desde los capilares al intersticio, para luego difundir de este hacia el interior de las células. La sangre, que ya ha dejado de ser arterial para convertirse en venosa, abandona los capilares tisulares con una presión parcial de oxígeno de solo 40 milímetros de mercurio. Veamos a continuación otro aspecto de interés del transporte de oxígeno por la sangre. La gráfica muestra la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. En ella se representa en el eje de las X la presión parcial de oxígeno y en el de las Y, a la izquierda, el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y a la derecha la cantidad de hemoglobina saturada de oxígeno, pero expresada en volúmenes por ciento. La curva indica el porcentaje de la hemoglobina que se satura de oxígeno en la medida en que varía la presión parcial de este gas, o dicho de otra forma, la curva da una idea de la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina en la medida en que varía la presión parcial de dicho gas. Observen que cuando la presión parcial de oxígeno es alta, como sucede en los alvéolos, el 97% de la hemoglobina se satura del gas, por lo que la sangre que sale de los pulmones lo hace cargada de oxígeno. Sin embargo, en los tejidos donde la presión parcial de oxígeno es baja, la hemoglobina solo se satura al 70%, por lo que el gas se desprende de la misma y difunde al líquido intersticial, permitiendo su transporte. A partir del estudio de esta curva de disociación y utilizando la bibliografía orientada en el CD de la asignatura, profundicen en el hecho de que cuando existen altas presiones parciales de dióxido de carbono, la hemoglobina libera el oxígeno, lo que facilita su transporte. Este hecho se denomina efecto Bohr. Al observar la curva nos preguntamos,
¿qué cantidad de oxígeno es capaz de transportar la sangre? Considerando una concentración de hemoglobina de 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre y conociendo que 1 gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno, entonces por cada 100 mililitros de sangre se transportan 20,1 mililitros del gas, lo que se expresa como una capacidad de transporte de oxígeno de 20 volúmenes por ciento. Durante el ejercicio físico intenso se transporta alrededor de 20 veces más oxígeno que en condiciones de reposo. Utilizando la bibliografía orientada en el CD de la asignatura, fundamenta este aumento de la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre durante el ejercicio. Una vez concluida la orientación del estudio del transporte de oxígeno por la sangre, orientaremos el transporte de dióxido de carbono. El metabolismo celular produce el dióxido de carbono en una cantidad directamente proporcional a su intensidad. Como consecuencia de una disminución de la tasa de filtrado glomerular, se produce disminución de las concentraciones de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Estas producen señales que aumentan el diámetro de la arteriola aferente, lo que eleva la presión de los capilares glomerulares, llevando a la normalidad la filtración glomerular. Cuando existe una disminución de la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y cloruro en la rama ascendente del asa de Henle. En consecuencia, disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa, lo que favorece la liberación de renina, que hace que se incremente la producción de angiotensina 2. Esta aumenta la contracción de las arteriolas eferentes, por lo cual aumenta la presión glomerular y la tasa de filtración glomerular vuelve a la normalidad. En la imagen se representa el otro mecanismo de regulación del flujo y la filtración glomerular, que complementa el anteriormente explicado. Este mecanismo plantea que cuanto mayor es la filtración, mayor será la reabsorción, evitando una sobrecarga de solutos a nivel de la mácula densa y en consecuencia las fluctuaciones que pudieran producir las modificaciones de la presión arterial. La regulación miógena se explica porque si aumenta la presión arterial, se distiende la pared del vaso, con lo cual se contraen sus fibras musculares lisas, produciéndose vasoconstricción con disminución del flujo y la filtración glomerular. A continuación, analizaremos la regulación nerviosa. Los vasos sanguíneos renales están inervados por fibras nerviosas simpáticas. Su fuerte activación produce constricción de las arteriolas renales, con la consiguiente disminución de la presión glomerular y el filtrado glomerular. Este mecanismo resulta más importante en situaciones agudas como las reacciones de defensa, la isquemia cerebral o la hemorragia intensa. En la tabla se resumen los efectos de algunas sustancias sobre la tasa de filtración glomerular. Observen que la noradrenalina, adrenalina y endotelina la disminuyen. El óxido nítrico y las prostaglandinas las incrementan. Por su parte, la angiotensina 2 no la modifica. Recordemos que esta sustancia impide que la misma disminuya. Deben profundizar en los mecanismos por los cuales se producen estos efectos siguiendo las orientaciones del CD. Después de analizar las características del filtrado glomerular, el flujo sanguíneo renal y la regulación de ambos, orientaremos los eventos que se suceden en la porción tubular de la nefrona que culminan con la formación de la orina. En los túbulos renales ocurren dos procesos básicos: la reabsorción mediante la cual pasan sustancias generalmente de importancia para el organismo desde la luz tubular hacia la sangre de los capilares peritubulares, y la secreción de sustancias de desecho desde la sangre a los túbulos renales para su excreción por la orina. En la imagen se representa el manejo tubular de diferentes sustancias.
Observen que la sustancia A se filtra libremente, sin embargo, no se reabsorbe ni se secreta, por lo que aparece en su totalidad en la orina. La sustancia B también se filtra en el glomérulo, pero se reabsorbe en parte en los túbulos, por lo que se excreta en menor proporción que la filtrada. La sustancia C se reabsorbe completamente, por tanto no aparece en la orina, y la sustancia D se filtra una parte, pero también se secreta, por lo que aumenta la cantidad excretada. Los procesos de reabsorción y secreción tubular pueden ser activos y pasivos, en dependencia de las sustancias transportadas. Deben estudiar este contenido siguiendo las orientaciones del CD y puntualizar el concepto de máximo tubular. En la imagen se representa el comportamiento de algunas sustancias a lo largo del sistema tubular. A nivel del glomérulo se produce la filtración. Observen que en condiciones normales no se filtran proteínas ni hematíes y su volumen es de 125 mililitros por minuto. De este volumen, solo 1 mililitro por minuto pasa a formar parte de la orina. El filtrado glomerular pasa al tubo contorneado proximal. El mismo presenta un epitelio caracterizado por una estructura que sustenta la ejecución de importantes mecanismos de transporte. Así se reabsorben en la misma proporción los solutos y el agua, lo que trae como consecuencia que el líquido tubular sea isosmótico con el plasma. Observen que la glucosa del filtrado se reabsorbió completamente en este segmento, por lo cual en condiciones normales no aparece en la orina. La porción descendente del asa de Henle es más permeable al agua que a los solutos. En consecuencia, el líquido tubular se concentra. Luego, en la porción ascendente, se produce reabsorción activa de cloruro, sodio y potasio. Además, este segmento es impermeable al agua, por lo cual el líquido tubular se hace muy diluido. La porción terminal del túbulo distal, al igual que el tubo colector, presenta células encargadas de la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Este efecto es regulado por la aldosterona. Otras células tienen un importante papel en la secreción de hidrogeniones. La reabsorción de agua a este nivel es regulada por la hormona antidiurética. En su estudio independiente deben analizar el comportamiento de otras sustancias como los iones hidrógenos, urea, ácido úrico y creatinina, cuyas determinaciones en sangre son de gran importancia para conocer sobre el funcionamiento renal. Además, deben interpretar el análisis gráfico de estas modificaciones. Una función muy importante del riñón es limpiar el plasma de sustancias indeseables, a lo que se le denomina aclaramiento plasmático. El aclaramiento plasmático se puede definir como el volumen de plasma que resulta totalmente depurado de una sustancia a su paso por los riñones en 1 minuto, y se calcula dividiendo la cantidad de sustancia excretada entre su concentración en el plasma. A continuación, definiremos algunos conceptos de interés. La cantidad de sustancia excretada es la cantidad de sustancia disuelta en la orina que se elimina en 1 minuto. La carga plasmática es la cantidad de sustancias disuelta en el plasma que llega a los riñones en 1 minuto. Y la carga tubular es la cantidad de sustancias disuelta en el filtrado glomerular que se forma por ambos riñones en 1 minuto. El aclaramiento plasmático es diferente en dependencia del manejo tubular de cada sustancia. En tal sentido, la sustancia A se filtra en el glomérulo, pero no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales. En consecuencia, la cantidad excretada de dicha sustancia es igual a la carga tubular, y su aclaramiento plasmático es una medida de la intensidad de filtración glomerular. Esta sustancia se corresponde
con la inulina o el manitol, entre otras. La sustancia B se filtra en el glomérulo, pero una parte de la carga tubular es reabsorbida en los túbulos renales. Por tanto, la cantidad excretada es igual a la carga tubular menos la cantidad reabsorbida. Y la sustancia D se filtra en el glomérulo, pero además se secreta a la luz tubular. Por tanto, la cantidad excretada es igual a la carga tubular más la cantidad secretada. El aclaramiento plasmático de las sustancias que presentan este comportamiento es una medida del flujo plasmático renal, como es el caso del ácido paraminulpúrico. Una vez orientados los contenidos de las generalidades del sistema urinario y del riñón como órgano principal, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La formación del riñón depende de interacciones de epitelio-mesénquima que se establecen entre el brote ureteral y el blastema metanéfrico. Cuando esta relación falla, se produce la agenesia renal. El riñón es un órgano macizo con funciones exocrinas y endocrinas cuyas características morfofuncionales macroscópicas y microscópicas lo distinguen como una unidad excretora de significación vital para el mantenimiento de la homeostasis del organismo. La nefrona es la unidad morfofuncional del riñón. El resultado del funcionamiento de sus componentes es la formación de la orina. El flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular están regulados por mecanismos intrínsecos y extrínsecos. El aclaramiento plasmático es la función básica del riñón. En nuestra actividad orientadora, analizamos las características morfofuncionales del riñón que le permiten cumplir las importantes funciones que desempeña en el mantenimiento de la homeostasis. Este conocimiento les permite explicar el por qué, cuando existe daño renal, se presentan expresiones funcionales como hipertensión arterial y elevación de sustancias de desechos en el plasma, que en muchas ocasiones es necesario eliminar a través de la hemodiálisis. En la próxima actividad orientaremos las características morfofuncionales de las vías excretoras renales, así como la participación del riñón en la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y el pH.